Hola y bienvenidos al Podcast del Agua. Soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua. En el episodio de hoy entrevisto a don Luis Estaún García, director del Instituto Aragonés del Agua. Don Luis es titulado en Ingeniería Técnica Agrícola en la especialidad de Industrias Agrícolas por la Universidad Politécnica de la Almunia de Doña Godina y cuenta con una larga trayectoria en la gestión pública, tanto en el ámbito local como en el autonómico. A lo largo de su carrera ha desempeñado responsabilidades de gobierno y dirección en áreas como el municipalismo, el turismo, los programas europeos y en la actualidad la gestión del agua en Aragón. El Instituto Aragonés del Agua es una pieza clave para entender la gestión hídrica en Aragón. Se trata de la entidad pública del Gobierno de Aragón encargada de ejercer las competencias autonómicas en materia de aguas, con un papel central en abastecimiento, saneamiento, depuración, planificación, explotación de infraestructuras, fiscalidad ambiental, innovación y apoyo a las entidades locales. Además, el Instituto Aragonés del Agua impulsa programas estratégicos ligados a la eficiencia, la digitalización, la depuración en el Pirineo y la gestión del riesgo de inundación y sequía, consolidándose como un actor esencial para el presente y el futuro del agua en la comunidad. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a don Luis y formularle una pregunta para completar el cuestionario. No te pierdas esta entrevista a don Luis Estaún García porque analizamos con rigor cómo se gestiona el agua en un territorio tan diverso y exigente como Aragón, cómo se articulan las políticas de abastecimiento, saneamiento y depuración en una comunidad con realidades muy distintas y cómo se prepara el Instituto Aragonés del Agua para afrontar los desafíos del futuro. Arrancamos el Podcast del Agua. Muy buenas, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Bueno, bien, oye, lo primero de todo, muchas gracias por venir al Podcast del Agua. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Luis Estaún García. Hoy vamos a hablar de gestión del agua desde un territorio que lo tiene todo: montaña, llanura, núcleos urbanos y un mapa municipal muy amplio, turismo estacional y un regadío que es motor económico. Estamos grabando este episodio en un momento en que la gestión hídrica se ha vuelto un asunto estructural: sequías más frecuentes, episodios de inundación más exigentes, depuración en entornos sensibles y una ciudadanía que pide servicios fiables, bien gestionados y con transparencia. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y también un poco la personal. Eres ingeniero técnico agrícola por la EUPLA, la Universidad Politécnica de la Almunia de Doña Godina, y eres el actual director del Instituto Aragonés del Agua, el IAA. Para que nuestros oyentes se centren, el Instituto Aragonés del Agua es el organismo público del Gobierno de Aragón especializado en la gestión de materias vinculadas al agua dentro del ámbito competencial autonómico. Su actividad se centra sobre todo en cuestiones claves del ciclo urbano del agua, como el abastecimiento, el saneamiento y la depuración, además de la planificación, la ejecución de obras hidráulicas, la explotación de infraestructuras y el impulso de programas de modernización y digitalización. También participa en líneas de trabajo relacionadas con la eficiencia, la sostenibilidad y la adaptación de los sistemas a los nuevos retos del territorio. En un territorio tan diverso como Aragón, con realidades muy distintas entre grandes ciudades, pequeños municipios y zonas de montaña, el Instituto Aragonés del Agua cumple una función esencial para coordinar actuaciones, apoyar a las entidades locales y avanzar hacia una gestión del agua cada vez más eficaz, más segura y mejor preparada para el futuro. Aragón es una tierra de enorme personalidad, diversa en paisajes y muy rica en identidad. En un mismo territorio conviven la fuerza del Pirineo, la amplitud del Valle del Ebro, las sierras del sistema ibérico y espacios tan singulares como los Monegros con su desierto. Esa variedad geográfica se refleja también en su forma de vivir. Aragón combina tradición y modernidad, un fuerte arraigo al mundo rural y una clara vocación industrial, logística y agroalimentaria. Es una comunidad extensa articulada en torno a Zaragoza, Huesca y Teruel, pero con una red de municipios que da mucho valor al territorio, al patrimonio y a la cercanía de su gente. A ello se suma una cultura muy reconocible con fiestas, gastronomía, historia y un patrimonio monumental de gran peso. Hablar de Aragón es hablar de carácter, de esfuerzo, de paisaje y de una manera muy seria y honesta de entender el trabajo y la vida. Y es precisamente de todo esto, Luis, de lo que queremos hablar hoy, de cómo se gestiona el agua en un territorio
tan diverso y exigente como Aragón, de los retos de avanzar en un abastecimiento, saneamiento y depuración, en realidades muy distintas desde grandes núcleos urbanos hasta pequeños municipios, y de cómo el Instituto Aragones del Agua, el IAA, está abordando estos desafíos con planificación, coordinación, inversión, eficiencia y una visión de servicio público orientada al presente y al futuro. Pero primero de todo, bienvenido a tu podcast y céntranos un poco. ¿Quién es Luis Estaún García? Bueno, pues soy un político técnico, técnico político, no sabría qué poner delante, creo que político, porque mi vida está muy vinculada, pues, sobre todo, pues a la gestión pública, ¿no? Últimamente al agua, que es este faceta en la que tengo la oportunidad y el honor, ¿no? De entrar, de formar parte de este amplio elenco de entrevistados en este maravilloso podcast, pero bueno, yo quizá mi trayectoria ha sido más de la gestión en las administraciones, de la administración local, como alcalde de un ayuntamiento pequeño, Viescas, hasta diputado provincial, senador por la provincia de Huesca, director general en varias responsabilidades en el Gobierno de Aragón y finalizando ese círculo, pues casi volviendo al origen, ¿no? A esa primera formación académica que tuve como ingeniero técnico agrícola y que prácticamente pues he ejercido muy poco porque siempre está vinculado a la administración. Qué bueno, pues muy bien, muy bien. Y además, un poco porque nuestros oyentes también se centren, ambos dos, estamos cada uno en un sitio diferente, pero estamos los dos en Zaragoza ahora mismo. El Instituto Aragones del Agua tiene sus instalaciones, sus oficinas allí en la Expo, y los dos estamos sufriendo, que lo comentábamos antes de empezar, el aire, el viento que está sufriéndose en toda España, pero yo creo que en Aragón, en Zaragoza, está siendo salvaje. Así que es un poco digamos, el contexto que tenemos ahora mismo, a ruido de viento y de aire que nos está y que luego cuando salimos a la calle nos destroza. Muy bien. También quiero centrar y agradecer antes de nada también que esta poco cuando nos vimos en unas semanas atrás, cuando nos vimos el director y yo en el evento que hizo el ayuntamiento que se llama El futuro del agua urbana en España, que allí, bueno, allí fue donde le pedí amablemente si quería participar en este podcast y bueno, pues muy amablemente accedió, así que le doy las gracias y un poco también a Ana Montero que echó la pelota para otro lado para decir el director lo va a hacer muy bien. Y entonces ahí también le agradezco en nombre del podcast a Ana que nos esté echando una mano. Bueno, pues ahora ya sí, ya nos conocemos todos, aunque sea superficialmente. Luis, antes de entrar en el Instituto Aragones del Agua, en los grandes retos, en que el agua, en la depuración, me gustaría que situaras a nuestros oyentes en el territorio. ¿Cómo describirías Aragón a alguien de fuera? Un poco para centrarlo, ¿no? A todos los invitados les pido y luego, ¿qué crees también que la hace singular a Aragón en su cultura, en el carácter de su gente y en la diversidad de sus paisajes? ¿Qué nos dirías de Aragón para que... Bueno, yo diría que Aragón es un territorio diverso y duro, ¿no? Y un poco estricto que forja el carácter de la gente que vivimos ahí también. Yo provengo del mundo pirenaico, de un pueblo de alta montaña, bueno, alta montaña es relativa, ¿no? Porque mi pueblo está a 800 metros y tenemos pueblos en Teruel, muchísimos pueblos que sobrepasan los 1000, los 1500 metros de altitud, con lo cual, bueno, pues hablar de Aragón es hablar de diversidad, hablar de culturas muy distintas, ¿no? Y de influencias, pues, de la cultura, por supuesto, romana hasta la musulmana que llegó pues a sentarse en Zaragoza y tiene su máximo esplendor en el edificio, en el Palacio de la Jafería, donde residen hoy las Cortes de Aragón, ¿no? Por tanto, bueno, es una comunidad, pues curiosa, como todas, casi toda la de España, ¿no? Con una diversidad muy compleja y también con una diversidad cultural, digo, compleja y con una diversidad territorial también complicada de gestionar, ¿no? Un territorio muy extenso que supone, pues, el 10% del territorio nacional, pero con muy poca población, ¿no? Un 4% de la población española no llega al 4%, y por tanto, bueno, pues eso genera unos desequilibrios y unas dificultades de extender los servicios básicos. Y si estamos en el mundo del agua, pues hablar de los servicios básicos del agua pues es
es obligado, pues extenderlos a todo el territorio, pues es muy difícil, ¿no? Y muy costoso y, bueno, pues es la tarea que nos cuesta, en la que estamos ahora embarcados. Qué bueno. Pues sí, es cierto, es cierto. Ya de hecho, esto en Aragón hay zonas donde tienen una densidad de población similar a los desiertos, ¿verdad? Lo he comentado alguna vez desde el instituto. Muy bien, pues ya sabemos dónde estamos los dos ahora mismo, Aragón, y bueno, un poco por analizar si te parece tu trayectoria profesional, has pasado por ámbitos muy distintos de la gestión territorial, como has comentado, alcalde, Cortes, pero ¿cómo se produce en tu caso el acercamiento al ámbito del agua y qué es lo que encontraste en este sector que te resultó relevante, atractivo o incluso que es para repetir? Bueno, pues yo te he de confesar que mi primera experiencia profesional o laboral casi, eh, totalmente accidental, fue participar en las tomas de muestras para caracterizar vertidos en un plan de depuración del Pirineo hace muchísimos años, ¿no? Y bueno, pues la empresa adjudicataria fue por todas las localidades del Pirineo y yo estaba por allí y bueno, pues era muy joven, en ese momento podía disponer de un poco de tiempo entre mis estudios y me embarqué en estar unos meses pues recorriendo el Pirineo, levantando alcantarillas y caracterizando vertidos para poder hacer ese plan de depuración que bueno, luego ya en ese momento era un encargo de la Confederación Hidrográfica del Ebro y luego ya pasó a ser responsabilidad gubernamental. Pero esa fue mi experiencia, mi primer acercamiento al mundo del agua. Luego ya, pues mi experiencia profesional como ingeniero técnico agrícola, pues también ahí el agua tiene un papel muy importante, pero quizá mi labor más continuada del tiempo de alcalde durante 20 años, bueno, pues me ha hecho, pues claro, los alcaldes tenemos que entender de todo, de alcantarillado, de abastecimientos. Me ha tocado gestionar episodios muy duros vinculados con el agua, como la catástrofe del camping Las Nieves en Viescas, con 87 fallecidos. Me ha tocado pelear mucho para conseguir tener un abastecimiento adecuado en cantidad y en calidad en Viescas y en otros núcleos. Viescas tiene un término municipal complejo porque son 13 pequeñas poblaciones en torno a ella, ¿no? Y cada una tiene su problemática y tiene su manantial, su abastecimiento que periódicamente se estropeaba o se lo llevaba un barranco porque llovía mucho. Bueno, pues la verdad es que para mí la gestión del día a día del agua ha ocupado mucha parte de mi tiempo en la gestión pública y bueno, pues desde una faceta de administración, pues sí que he estado muy familiarizado con el mundo del agua. Qué bueno, mira, esa parte es interesante que la comentes. Y luego también el tema del camping de Viescas. Bueno, supongo que a lo largo de la entrevista algo más comentaremos, pero la verdad es que fue algo dramático y fue una catástrofe en toda regla. Así que, en fin, fue una cosa muy, muy seria. Pues muy bien, ya sabemos que los dos tenemos aquí, igual que nuestros oyentes, una base muy, muy del sector, con lo cual vamos a ir rascando a ver hasta dónde llegamos, a ver hasta dónde nos cuentas. Pero antes de nada, y como suele ser norma aquí, es empezar por la formación. Como he comentado inicialmente, eres ingeniero técnico agrícola por la Politécnica de la Almunia, la Universidad Politécnica de la Almunia. Cuéntanos, ¿crees que esta formación ha sido determinante en tu vida profesional? ¿Crees que te ha aportado todo? Y por otro lado, qué tal es estudiar en la Almunia? Que por aquí eres el primero. Bueno, yo venía de un pueblo pequeño de 1000 habitantes bueno, pues mi aventura universitaria, la verdad es que en la Almunia pues era un entorno, no, era tiene más tamaño, ¿no? Almunia es en torno a 4 o 5000 habitantes, en ese momento no sé cuántos tenía, pero por ahí. Y era pues un aterrizaje pues como más suave, ¿no? En otro ambiente. Y para mí fue muy agradable el ambiente de la Almunia. Ahí conocí a mi mujer, con lo cual no puedo hablar más que en maravillas de esa experiencia, pero vamos, sí que fue, bueno, pues una formación que creo que por supuesto, me ha servido como una base fundamental para luego desarrollar toda la actividad que he desarrollado bueno, pues muy orgulloso de mis estudios. Bueno, qué bueno, qué bueno. Pues
Mira, además con el bonus extra, ¿no? De que te casaste allí, ¿no? Prácticamente con la carrera y con tu mujer que la cogiste también en la Almunia. Pues muy bien, estupendo. Me parece interesante y te agradecemos que nos lo hayas mencionado. Vale, si te parece, pasamos ya un poco a las posiciones, digamos, a los trabajos que has desarrollado. Lo primero de todo es que has vivido la gestión municipal desde dentro. En tu etapa como alcalde de Biescas, Cuéntanos, cuéntanos un poco cómo es ser alcalde ser el máximo responsable dentro de un pueblo, aunque sea pequeño. ¿Qué aprendizajes te llevó sobre cómo priorizar, explicar decisiones difíciles y gestionar lo urgente sin perder de vista lo importante? Cuéntanos un poco. Bueno, pues yo creo que el papel de alcalde, además de un buen gestor y un buen relaciones públicas, tiene que ser también pues una persona que fomente el trabajo en equipo, ¿no? Porque sin la complicidad del grupo de gobierno o del resto de la corporación municipal, estén en la oposición o estén de medio lado, pero al final pues todo el mundo tiene algo que aportar y tiene algo que puede sacar algo de provecho en el pensamiento y en el trabajo de cada uno si lo sabes orientar y sabes encajarlo, ¿no? ¿Qué lección me llevo de mi trayectoria? Hombre, pues sobre todo tener empatía, tener paciencia y, bueno, tener también un objetivo a largo plazo. La verdad es que la política municipal no puede ser de regate corto porque te emborrachan de valor y no llegas a ningún sitio. Y al final por una perspectiva y te despistas, ¿no? Entonces, efectivamente, pues el día a día te lleva mucho tiempo y tienes que improvisar mucho porque hay muchas circunstancias que son incontrolables y que no puedes prever, pero tienes que tener un objetivo de a dónde quieres llegar, ¿no? Y qué proyecto tienes para tu pueblo, tu comunidad autónoma, tu país, y buenamente, pues intentar remar en la dirección en la que creéis que ese objetivo pues es asumible, es razonable y es ejecutable, ¿no? Y bueno, pues luego ya llegarás más cerca o más lejos de esa meta, pero hay que tener esa meta, Qué esa bueno. visión, hay que tener esa visión y de tener esa idea, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que también la sociedad, los votantes, los contribuyentes perciben si realmente existe pues un objetivo, una meta y tiene sentido lo que se hace en el día a día. Qué bueno. Y además 20 años, ¿no? Que da para una buena gestión, ¿no? De esos 20 años, no sé si recuerdas alguna cosa que idealmente relacionada con el agua, ¿no? Pero alguna anécdota que digas, mira, eh, aparte de algo, que sea algo interesante o algo que digas que anécdota para contar. Bueno, la verdad es que con las traídas de agua, que es una cosa como una épica, ¿no? De llevar agua a las localidades y tal, sí que recuerdo pues que con una obra de mejora del abastecimiento a Oliván, un pequeño núcleo de Hombre, Biescas, Oliván. bueno, pues se hizo un proyecto, se puso una tubería nueva, se puso por el sitio pues que parecía más lógico, más directo, más económico, que era por el cauce y que al invierno siguiente, pues una tormenta desbarató completamente. Y tuvimos que, bueno, pues desoyendo la idea del técnico, del ingeniero que había redactado el proyecto, pues llevar el tubo por donde habían dicho los del pueblo, que era por el camino, por la pista, que era más costoso, pero que desde luego, pues 30 años después, ahí sigue el tubo puesto en su sitio y funcionando a las mil maravillas. Pero bueno, Que- es una lección un poco de humildad en cuanto Efectivamente. a hacer proyectos que sean, bueno, pues que estén de acuerdo con las características del territorio y con también, pues con cierto acervo o conocimiento del lugar que pueden tener los vecinos y que tú muchas veces, pues no tienes en cuenta, ¿no? No, y que luego al final ellos son los que están allí viéndolo todos los días y el ingeniero pues echa sus números y al final sale lo que uno quiere porque el papel al final lo aguanta todo. Entonces, pues fíjate que qué curioso, qué curioso. Muy bien. En una etapa previa también asumiste responsabilidades en turismo a escala autonómica. ¿Qué te enseñó esa experiencia sobre trabajar con un territorio diverso y con una demanda muy estacional? ¿Y cómo fue esa etapa, ¿no? de estar en turismo. Bueno, pues la verdad es que fue un verdadero máster de conocimiento
muchos rincones de Aragón que no conocía y no dejar de sorprenderme, ¿no? Del potencial que tiene esta comunidad autónoma y muchas zonas de interior de albergar verdaderas joyas turísticas que muchas veces no se conocen o no se valoran o no están suficientemente explotadas, ¿no? Yo humildemente pues estuve 3 años en turismo y trabajé mucho en ese momento. Bueno, pues ¿de qué me enorgullezco? Pues por ejemplo de organizar un servicio de visitas guiadas en el Castillo de Lobarre, que en ese momento no existía y que estaba pues prácticamente como, bueno, con un guarda, pero ahí no, nadie hacía de guía, no se cobraba entradas, no se daba ningún servicio. Entonces la percepción de la visita era pues muy, muy negativa, ¿no? Porque realmente no había ni aseos en todo el entorno del castillo. Bueno, pues que hicimos una inversión, creamos un centro de acogida, unos servicios mínimos y se instaló un servicio de visitas guiadas y ahora el castillo pues es, bueno, ya era una maravilla antes, yo no tengo que ver nada con el patrimonio ni con la restauración, pero sí que se ha puesto en valor, ¿no? Ese recurso turístico y, bueno, pues como la gran joya que es, pues ahora es más conocida y mucho más frecuentada y, bueno, pues la experiencia de la visita es más agradable y yo creo que es pues, un ejemplo muy concreto de lo que fue mi experiencia como gestor en turismo, ¿no? Además, el castillo de Loarre, cuidado, menudo castillo, lo bonito que es. No, es un Fíjate, castillo, el mejor castillo conservado románico de Europa bueno, pues también, bueno, creo que ya incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad o candidato a serlo muy breve. sí, exactamente, ¿no? Y además, a mí me parece que es uno de los más bonitos y además, bueno, pues que incluso allí se grabó una película de Ridley Scott, la famosa de El Reino de los Cielos. Efectivamente, y luego ha habido más rodajes de otras películas con menos presupuesto, pero también muy importantes y bueno, pues la verdad es que tiene posibilidades mil, ¿no? Y es aprovechamos este podcast para el que quiero Recomendarlo. que lo visite cuanto antes. Efectivamente, además está De Huesca. cerquita de Huesca, que se llega en un plin desde Zaragoza, o de cualquier, en fin, desde Cádiz no, pero si vienes por aquí es casi visita obligada, una entre otras, pero como lo has comentado, me parece muy relevante. A mí personalmente me gusta mucho, así que mira, oye, ahí lo recomendamos. Castillo de Loarre, a todo el que quiera lo puede visitar. Muy bien, muy bien, muy bien. Entre 2019 y 2023 ocupaste una dirección general vinculada a desarrollo estatutario y programas europeos. Cuéntanos un poco qué hábitos de gestión y coordinación interadministrativa de esa etapa te resultan hoy más útiles, ¿no? Porque claro, allí se aprende en estas direcciones se aprende latín, ¿verdad? Bueno, ahí es el mundo opuesto a la gestión práctica como alcalde, que estás poniendo tuberías y haciendo eventos y organizando fiestas. Bueno, pues efectivamente, realizar la ejecución de los fondos de cohesión, en este caso, pues el programa operativo del FEDER o del Fondo Social Europeo, bueno, pues es menos divertido, pero de luego sí que te exige una labor bueno, de abstracción y de planificación muy interesante y sobre todo de conocer cuáles son las necesidades y las posibilidades de toda la administración de absorber esos recursos, los fondos europeos y poder ejecutarlos adecuadamente, siempre de acuerdo con el marco europeo que nos dicta en qué tenemos que gastar ese dinero, con qué objetivos, con qué axiomas, ejes, bueno, pues en el caso de Aragón, ahí me frustraba un poco porque eran estadísticamente pues estamos catalogadas como región más desarrollada, porque estamos por el 100%, estamos por encima del 100% del Producto Interior Bruto Medio Europeo, Vale. regional, y por tanto, pues eso excluía que pudiéramos dedicar recursos o inversiones, pues, por ejemplo, en materia de agua, o en materia de carreteras, o en materia de infraestructuras básicas, ¿no? Nos obligaban o nos dirigían más a inversiones en torno a la ley de Mar de Masi y bueno, pues a otros objetivos que teníamos que potenciar con esos programas operativos. Pero bueno, muy interesante y por supuesto también la labor que me ocupaba en cuanto al desarrollo estatutario, bueno, pues ahí también teníamos esas reuniones de interlocución con el Gobierno de España a la hora de
defender la capacidad de nuestras Cortes de Aragón de legislar y del Gobierno de Aragón de legislar, y que, bueno, pues muchas veces desde los propios ministerios o el Gobierno de España pues no se entendían esas normas que estábamos intentando desarrollar y se recurrían, y bueno, pues teníamos abrir de coordinación para intentar no llegar al Tribunal Constitucional a dirimir esas discrepancias, y bueno, pues intentamos siempre llegar a acuerdos razonables en pro de que Aragón pudiera desarrollar su capacidad de autogobierno, que para mí, pues yo con partido autonomista, el Partido de Aragón, y para mí siempre ha sido también un eje fundamental, el poder, dentro, por supuesto, del contexto de España, y muy orgulloso de ese contexto, pues también poder desarrollar las capacidades, las peculiaridades de Aragón, de su historia, de su derecho foral, de su derecho civil propio que tiene, y por tanto, bueno, pues eso es una cuestión fundamental para nosotros. Qué bueno, qué bueno. Pues así al final llegamos ya a su responsabilidad actual, la de director del Instituto Aragones del Agua, todavía sin entrar en el propio Instituto Aragones del Agua, que lo veremos en las siguientes cuestiones, pero quiero un poco aterrizar cómo cómo organizas el día a día para tomar decisiones rápidas sin perder el rigor técnico, y cómo te aseguras que el equipo, pues eso, tenga claras las prioridades. Cómo, digamos, cuál es un poco el sentido de esta posición. Bueno, yo la verdad es que cuando llegué al Instituto de Aragones del Agua intenté pues llevar esa dinámica de trabajo en equipo que siempre he intentado establecer allí donde he tenido oportunidad de desarrollar responsabilidades, ¿no? Y en este caso, pues la verdad es que te encuentras un instituto organizado en torno a grandes áreas, o con más de 50 trabajadores, con unas funciones muy importantes en cuanto a que es un instituto que, además de ejecutar obras, de programar inversiones, también hace una gestión tributaria, recaudatoria, ¿no? Y eso, pues, es una parte muy importante de la labor del instituto, y también, pues, no estaba familiarizado mucho con ese ámbito, y me ha interesado mucho, pues, esa gestión, porque es muy compleja. Pero bueno, yo creo que la dinámica de trabajo ha sido, pues, tener reuniones semanales para poder, entre todas las áreas, tener una comunicación fluida, y tener, porque además están muy interrelacionadas, por supuesto, y en eso creo que hemos mejorado algo. Y bueno, pues tener también esa capacidad de tomar decisiones estratégicas y del día a día más consensuadas, ¿no? Que no dependan solo de la jerarquía del director o del presidente del instituto, que en este caso es el consejero de Medio Ambiente y Turismo, sino que también desde los jefes de área y de distintos técnicos y trabajadores del Instituto Aragones del Agua, pues se pudieran, bueno, pues hacer propuestas e incluso participar en la toma de decisiones de una manera fluida, ¿no? Y por tanto, bueno, pues yo creo que esa ha sido un poco la tónica de esa dinámica. Y luego, pues la verdad es que tenemos un equipo de gente muy experimentada que lleva 25 años ya, pues gestionando a 375 depuradoras en todo Aragón, interviniendo en muchas actuaciones de emergencia para reponer servicios básicos de abastecimiento de agua o de depuración. Y por tanto, bueno, pues yo creo que la gente conoce muy bien su trabajo, lo desempeña con mucha profesionalidad y con mucha entrega, y por tanto, bueno, pues no ha sido especialmente trabajoso integrarme en esa cultura de trabajo en el Instituto Nacional del Agua. Qué bueno. Sí, porque además lo comentábamos el día que nos vimos allí en el evento del ayuntamiento, digamos, la entidad anterior al Instituto Aragones del Agua era la Junta de Saneamiento, que dio lugar luego al Instituto Aragones del Agua. Eso es casi es arqueología, digamos, institucional. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Me parece estupendo, y me parece una visión nos ha hecho una visión, aunque ahora lo centraremos más, nos ha hecho una visión muy, muy, muy clara. Luis, para centrar a nuestros oyentes, aunque nos lo has dicho ya así un poco por encima, ¿qué es el Instituto Aragones del Agua y qué papel juega dentro de la Administración Autonómica Aragonesa? Es decir, un poco, aunque lo he comentado yo en la introducción y tú has dado una pequeña pincelada, un poco por centrarlo bien, qué áreas tiene, etcétera, etcétera. ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues que el Instituto Nacional del Agua nace, pues la voluntad también, en ese desarrollo de autogobierno que hemos comentado antes, del Estatuto de Autonomía. Pues en ese marco de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, pues se crea también ese marco de darle
más importancia a la gestión del agua como un elemento clave para entender la economía aragonesa, entender la identidad aragonesa y entender el futuro aragonés, ¿no? Y por tanto, pues se le da esa una entidad de derecho público, el valor del agua, que tiene pues una cierta autonomía y una cierta mayor capacidad que una dirección general al uso, como era anteriormente, la Dirección General del Agua, o que puede haber ahora todavía en distintas comunidades autónomas. En este caso se quiso ir un poco más allá, ¿no? Y que fuera una entidad más administrativa que tuviera un cierto carácter de foro de participación con la Comisión del Agua de Aragón, que fuera una entidad también que tuviera esa capacidad, como he dicho antes, tributaria, ¿no? Y que Recaudatoria. ocupa gran parte de la actividad de este instituto. Tenemos, además del área de recaudación, de gestión económica, pues tenemos una oficina dedicada con un contrato de servicios con una empresa que con 30 personas se dedican a gestionar el día a día y la complejidad de la recaudación de ese impuesto de contaminación de las aguas residuales que hace que emitamos más de 1,5 millones de recibos al año y que recaudemos por en torno a esos 5 millones de euros. Eh, Muy prolijo, muy complejo, porque al final nuestros clientes son las entidades suministradoras de agua, que en este caso pues la mayoría son pequeños ayuntamientos, muchos pequeños ayuntamientos. Digo número, no en volumen. En volumen se concentra más, por supuesto, en Zaragoza y en algunas empresas concesionarias, pero sí que hay muchísimos ayuntamientos, cada uno con sus peculiaridades y su idiosincrasia y su capacidad de gestión y su autonomía, ¿no? Y la decisión de cobrar el agua a un precio, de girar recibos trimestrales, semestrales, bimestrales. Bueno, pues es muy complejo y bueno, pues sí que en ese aspecto, pues es el Instituto del Agua, ese organismo que intenta pues, tener una visión integral del ciclo del agua en Aragón y, por tanto, pues se ocupa de participar activamente y representar a la administración autonómica en los organismos de cuenca, tanto en la Confederación Hidrográfica del Ebro como la de la Júcar como la del Tajo. Asimismo, también pues tener una interlocución con el Ministerio de Transición Ecológica, en este caso, que es el competente en materia de agua, y participar activamente, como digo, pues en la planificación hidrológica. Ahora estamos inmersos en ese cuarto ciclo de planificación de las cuencas hidrográficas, ¿no? Y estamos pues participando muy activamente en las reuniones que se hacen semanales en el caso de la cuenca del Ebro, pero también en la de Júcar, en la del Tajo. Y bueno, pues realmente te permite tener una visión pues muy, muy completa, ¿no? Porque además, por supuesto, pues tenemos esa relación con las comunidades regantes, con los ayuntamientos, con los usuarios del agua, con todos aquellos que están desarrollando grandes proyectos en Aragón, por ejemplo, con esos centros de datos, con esos proyectos de plantas de biogás. Bueno, pues todo al final termina también necesitando cualquier actividad, al final acaba dependiendo también de la disponibilidad de agua y el consumo de agua. Nosotros no, por supuesto, no otorgamos concesiones de uso de agua como la Confederación, pero sí que tenemos que hacer informes pues, acerca de si la implantación de una actividad está contemplada en la planificación hidrológica, si tiene las redes capacidad de abastecimiento, si el saneamiento es adecuado, en fin. Tenemos ahí unas competencias que ejercemos y que, bueno, pues intentamos, además de velar por un desarrollo armonioso de todo el territorio, también apoyar, ¿no?, a los ayuntamientos cuando tienen necesidades urgencias, cuando tienen emergencias en cuanto a que tormentas, sequías, pues pongan en peligro la disponibilidad de agua para abastecimiento, sobre todo, ¿no? Y por tanto, bueno, pues ahí sí que también actuamos y hacemos actuaciones de emergencia y colaboramos muy activamente con diputaciones provinciales y con ayuntamientos para resolver aquellos problemas puntuales que puedan ocurrirse. Qué bueno, qué interesante. Y en términos sencillos, digamos que, ¿cuáles son las grandes funciones del Instituto Aragonés del Agua en el ciclo urbano? ¿Qué entra dentro del ámbito del instituto y qué no? ¿Que quedaría para Bueno, otras pues administraciones? básicamente, nuestras competencias, las más importantes, son por delegación de los ayuntamientos, ¿no? En donde reside esa competencia básica del servicio de abastecimiento y de saneamiento, ¿no? Por tanto, nuestra principal actividad, que ha sido saneamiento,
ha sido siempre teniendo en cuenta que los ayuntamientos voluntariamente han querido delegar en el Instituto Aragonés del Agua esa competencia y siempre la hacemos y la ejercemos esa competencia de acuerdo siempre con ellos, por supuesto, ¿no? Y por tanto, bueno, pues esa es nuestra labor principal. Ahora mismo estamos gestionando 365 depuradoras. Tenemos todavía muchas por hacer. O sea, sería la mitad de las que tendríamos que tener ahora mismo, porque tenemos, pues eso, 730 núcleos de población. Bueno, núcleos de población o municipios. Núcleos de población son más. Y muchas veces, como digo, pues en el caso de mi pueblo, pues ahora mismo hay 7, 8 depuradoras en un solo municipio, ¿no? Porque tenemos núcleos muy alejados que no pueden tenderse colectores para hacer toda la recogida de aguas y al final hay que tratarlas in situ en cada pequeña localidad, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que nuestra principal ocupación o una especialización es desarrollar ese plan aragonés de saneamiento y depuración que tenemos ahora mismo en vigor hasta el año 27 y que, bueno, pues es nuestra Biblia, nuestra guía y nuestra principal ocupación, terminar o completar ese plan de depuración de acuerdo con las directivas europeas y de acuerdo pues con todos los compromisos que hemos adquirido con el Ministerio de Medio Ambiente en su día para finalizar la depuración de la cabecera de los ríos pirenaicos y también para aquella depuración de todas las localidades de más de 1.000 habitantes equivalentes de todo Aragón. Eso es interesante porque, a ver, yo de todo eso sí que es cierto que conozco y de hecho han pasado por aquí, como comentábamos inicialmente, pasó por aquí don Alfredo Bonet, que estuvo hace unos cuantos episodios y que precisamente estuvimos hablando del Plan Especial de Saneamiento y Depuración, el anterior al del Pirineo, y que bueno, pues que en fin, a- Aragón podríamos decir que es uno de los alumnos ya con notable alto, porque que quedará un 10% de agua sin depurar, o incluso menos, ¿no? Sí, incluso menos, yo diría un 5%, pero sí que es cierto que, claro, es un Bueno, volumen pequeño de agua, pero sí que son muchas claro, localidades muy dispersas y ¿qué es lo que supone cuesta? un esfuerzo económico muy importante porque, claro, ahí la economía de escala pues se pierde, ¿no? Y, bueno, pues efectivamente ha sido el plan de depuración que fue pues un empujón definitivo para Correcto, ponernos al día en la depuración de Aragonesa y que además ahora en los próximos años va a cumplir sus 25 años de, correcto. de vigencia y por tanto, pues, bueno, 25 o 20 años de vigencia y por No, no, tanto, 20 sí, sí, 20. van a caducar esas concesiones y habrá que, bueno, pues volver a darle una pensada a ver cómo gestionamos esas 145 depuradoras que se construyeron en un tiempo récord con la colaboración público-privada, que era la única forma que tenemos que se tenía de llegar a tiempo de cumplir compromisos ineludibles en cuanto a depuración en Aragón. Que efectivamente, que para mí es un ejemplo a exportar en otros sitios, ¿eh? Yo siempre lo digo aquí, han salido muchas personas que estuvieron involucradas en ese plan, vino también por aquí Ignacio Sánchez de Mora, también de los primeros, quiero decir que se han hablado estos temas y que, bueno, como lo decía, alumno de notable alto, ¿eh? Esto no me cabe la menor duda y bueno, pues ahí está. Continuando un poco con el Instituto Aragonés del Agua, ¿cómo se coordina, Luis, el instituto con los ayuntamientos para que las actuaciones se diseñen bien y se ejecuten a tiempo y luego además se mantengan? Bueno, al final no es hacerlo, sino mantenerlo, ¿no? De una forma sostenible y duradera en el tiempo. Sí, efectivamente, habéis distintas modalidades. Bueno, pues cada gobierno ha tenido su impronta y su manera de entender, ¿no? La gestión y después de ese plan especial de depuración, ese plan Pirineos que se frustró en parte, ¿no? Y que se quedó, bueno, pues se ejecutó solamente un 20% de las previsiones y hubo que cambiar de modelo, ¿no? Eh, Se hizo hincapié también por la coyuntura política de ese momento en que los ayuntamientos retomaran ese protagonismo, ¿no? En la ejecución de esas obras de depuración, que además son competencia suya y que, bueno, pues que parece que había voluntad de cada uno tener más libertad, entre comillas, o más capacidad de escoger un modelo de una tecnología para depurar o un modelo de gestión, ¿no?
Y por tanto, bueno, pues ahí se hizo una serie de convocatorias de subvenciones para que los ayuntamientos optaran a ellas para construir sus propias estaciones depuradoras que luego podían o bien ceder una explotación al explorador del agua o bien gestionarlas ellos mismos, ¿no? Ahora estamos viendo porque eso fue hace 8 años, 10, y eso ahora mismo estamos viendo pues un poco recogiendo los frutos, ¿no? de Lo que esa, pasó. de esa decisión que al final, ante la propia demanda de los beneficiarios, entre comillas, de esta política, ¿no? Que fueron los ayuntamientos que se han quejado de que, oiga, usted me ha dado una subvención en base a un proyecto, pero luego he ido a ejecutar ese proyecto y resulta que cuesta un 20% más, que ha surgido una serie de inconvenientes. Ya. Y, bueno, pues realmente ahí hemos visto atador de pies y manos porque en una convocatoria de concurrencia competitiva, pues bueno, tú has escogido un proyecto con un presupuesto y le has dado una puntuación. No puedes decir luego al final, oiga, me ha costado un 20% más. Pues, oiga, pues esa es la parte menos bonita de la autonomía y de la capacidad y de, bueno, de actuar, ¿no? Pues esa riesgo-aventura. Efectivamente, pues surgen muchos inconvenientes. Estas obras hidráulicas pues tienen un periodo de ejecución, gestación muy largo en el tiempo y entre medio pues pueden ocurrir Cosas. acontecimientos como la guerra de Ucrania, como, bueno, crisis económicas que hacen que se disparen los precios de los materiales y que las obras cuesten al final más, ¿no? Por tanto, ante la petición de esos ayuntamientos o de esas corporaciones locales agrupadas en torno a, sobre todo a la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés, ADELPA, pues hemos decidido, o decidimos el año pasado ya, no hacer más convocatoria de subvenciones para depuración, sino que fuera el propio sector del agua el que asumiera esa responsabilidad. Y me parecía de justicia porque efectivamente si estábamos construyendo las depuradoras en los municipios más grandes, siempre con sobrecostes, efectivamente es impepinable porque siempre surgen nuevas necesidades que no se han detectado en el proyecto, han surgido variantes, modificaciones, mejoras bueno, pues que ves que es inevitable ejecutar. Por tanto, bueno, pues ahí veíamos que también esas pequeñas localidades pues no era justo que asumieran ese sobrecoste, ¿no? Y por tanto, pues hemos decidido ya que vamos a asumir eh, la ejecución no solo de las grandes, sino también de las pequeñas depuradoras de todo Aragón y, claro, también en base a la capacidad económica que tenga el presupuesto que disponga el Instituto Aragonés en cada momento, ¿no? Para poder ejecutarlas. Por tanto, estamos muy centrados ahora mismo en el Pirineo Aragonés, en terminar esos compromisos de más de 1.000 habitantes equivalentes y también en intentar rebajar ese umbral de depuración hasta los 400 habitantes equivalentes. Esa es la meta que nos hemos fijado en este actual Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, que tendrá vigor hasta el año 2027. O sea, el año que viene. Madre mía, o sea, esto va como un tiro. Y que digamos, qué prioridades o con qué criterios se han priorizado estas actuaciones en el plan este del Pirineo Aragonés, el del plan de depuración? Bueno, pues fundamentalmente el tamaño, ¿no? Y el impacto que tiene el vertido en cada masa de agua, ¿no? Y por tanto, bueno, pues estamos priorizando las cabeceras de los ríos, las estaciones de esquí, Cerler, Candanchú, Astún. Formigal ya dispone de una depuradora conjuntamente con Sallén desde el año pasado. Panticosa también ha empezado, no, en Formigal Sallén empezó a funcionar hace 2 años y el año pasado empezó a funcionar en Panticosa. Por lo tanto, bueno, vamos resolviendo desde la cabecera de los ríos pirenaicos en las zonas donde menos caudal hay y más sensible es el vertido y además también es unas zonas muy turísticas que tienen, bueno, pues tienen temporadas de mucha carga contaminante. Por lo tanto, bueno, hemos intentado priorizar esos emplazamientos y también localidades pues las más grandes del Pirineo que todavía estaban sin depurar, ¿no? Pues como Echo, como Canfranc Estación. Estamos intentando licitar pronto Broto, que también es un núcleo importante. Y bueno, por supuesto, ahora están en ejecución Voltaña y Ainsa como grandes núcleos del Saurarbe que también estaban sin depurar, ¿no? Si hablamos por ríos, pues el Gállego, que fue uno de los que más infraestructura tenía ya construida anteriormente, pues bien sea por la Confederación
o bien sea por el Plan Pirineos que no llegó a coger del todo, pero bueno, sí que se construyeron, sobre todo en la zona del valle del río Gállego y el río Aragón Laguna, se construyeron algunas depuradoras. Y bueno, pues quizá el Sobrarbe es la zona donde ahora tengamos que hacer un esfuerzo más especial porque era la zona que estaba más retrasada la depuración. Y bueno, el Valle de Aragón pues está avanzando adecuadamente. Hace poco tuve la oportunidad pues, de hacer una visita en Ansó, donde estábamos trabajando en la mejora de un colector. Ahí la depuradora está empezando ya desde hace 2 años. Eh, Tenemos las obras muy avanzadas, de hecho. En fin, bueno, yo creo que poco a poco la depuradora de Candanchú también está al 85%. Nos falta resolver siempre pues algún asunto, algún bombeo, en una zona sensible, con patrimonio, con el Camino de Santiago, con eso. En fin, complejidades, ¿no?, de la ejecución de estas obras, pero tenemos ahora un ritmo de ejecución y un ritmo de trabajo bastante acertado. Qué bueno. Qué bueno, pues está claro que poco a poco y sin parar hay que ir tirando. Pero bueno, yo veo que el objetivo está claro y que la dirección es la buena. Y además, quiero decir que se han marcado, el instituto se ha marcado un plazo del 2027, pero bueno, que la realidad es que la normativa, la de Taru, yo creo que da un poquito más de plazo. Es decir, hay margen para que pues encontremos algún tema arqueológico, que haya algún camino de Santiago que aparezca. O sea, quiero decir que para problemas ahí yo creo que hay tiempo y se llega. Entonces, pues eso, para seguir al sobresaliente. Muy bien, muy interesante. Y, bueno, un poco comentando ya, avanzando en el cuestionario, lo has comentado, el tema de las zonas de montaña, especialmente las estaciones de esquí y las zonas cercanas que tienen picos poblacionales, ¿no? Lo que son las estaciones de, digamos, las temporadas altas, que es lo más difícil un poco de hacer depuración que funcione todo el año y que suele marcar la diferencia entre un proyecto que va bien y otro que se atasca, ¿no? Que no tira para adelante. Bueno, yo creo que al final el emplazamiento de la estación depuradora es fundamental, ¿no? Porque el 90% de los problemas están ahí, siempre, pues en que sea una zona que luego tenga dificultades a la hora de pues que sea una zona inundable, que sea una zona que puedas ejecutar las obras con cierta facilidad y pues, sobre todo el trazado de los colectores es de una complejidad tremenda en el medio pirenaico, ¿no? Porque, bueno, pues por ejemplo la experiencia de Panticosa, que fue una de las obras más importantes que hemos acometido, es casi la mitad del presupuesto de la estación depuradora han sido colectores, ¿no? Colectores que unen el pueblo de Panticosa con el Pollo de Jaca, con San Dinés, con Tramacastilla, con Escarrilla. Bueno, pues realmente ahí hay mucha complejidad porque está el río Gallego por medio, hay barrancos laterales, bueno, pues el río Galdarés, en fin, que tenemos que superar muchas dificultades orográficas, pero bueno, al final yo creo que hay que tener también un poco clara la visión de qué tipo de tecnología vas a aplicar, de escoger bien la tecnología, no dejarte llevar pues quizá por eh, corriente de pensamiento o modas pasajeras, sino ir a tecnologías robustas, probadas, por supuesto Funcione. siempre buscando las mejores técnicas disponibles, ¿no? Pero yo creo que en este caso en el Pirineo pues nos estamos dotando de unas depuradoras eh, muy robustas, unas depuradoras que ocupan muy poco espacio, que tienen un impacto paisajístico muy limitado porque intentamos la mayoría están confinadas dentro de un edificio bueno, pues intentando que se integren lo mejor posible en el paisaje y en el contexto urbano en el que están implantadas, ¿no? O en el contexto geográfico en el que están implantadas. Pero bueno, pues yo creo que esa es una clave y bueno, por supuesto hacemos instalaciones que van a durar muchos años, que van a tener una vida útil, esperamos que muy, muy, muy larga y por tanto hay que hacerlas pues con esa visión de futuro. Qué bueno. Con respecto a eso de los colectores y los problemas que dan, pues eso, las zonas de montaña, etcétera, etcétera, etcétera.
En el otro lado, y lo sé porque cuando lo viví, cuando el plan especial, están las expropiaciones, porque o te cuesta dinero en llevarlo por caminos de cabras o te cuesta dinero en expropiaciones y en posteriores, digamos, servidumbres y de tal. O sea que al final problemas, los problemas, digamos, que van a venir solos, entonces lo que hay que hacer es tener gente capaz, que la hay, en el instituto para resolverlos y para ir solventándolos. Al final es para lo que estamos aquí, para ir tirando para adelante. Pues, Eh, y Daniel, yo recuerdo que tuve la suerte, ¿no? De que la depuradora de Viescas, Javín, que es depurador nuclear de Javín, bueno, y más depuradoras, la de Oroz, la de Aso de Sobremonte, la de Llosa, bueno, la de Square, la de Oliván, que se hicieran en ese momento del plan Pirineos, que también era modelo concesional, y en este caso pues era el gobierno de Aragón y la empresa concesionaria la que se ocupaba de todo el trámite de expropiaciones. Y realmente, para mí, que en ese momento era alcalde, pues no sabes el problemón que me quité de encima, porque a pesar de que no era el ayuntamiento el que estaba expropiando esos terrenos para pasar los colectores, para ubicar las estaciones depuradoras, bueno, pues fue complicado, conflictivo y bueno, pues cuando te decía que había que tener un poco de paciencia, pues en este caso tuvimos mucha paciencia para poder explicar a los vecinos las bondades de esas servidumbres que estaban, vamos, implantando sus fincas y que, bueno, pues se intentó reponer y compensar con toda generosidad esos problemas, esos inconvenientes. Pero bueno, yo creo que ha cambiado, ha cambiado y bueno, yo creo que ahora hay menos resistencia, hay menos y todo el mundo está más concienciado de la necesidad de que depuremos nuestros vertidos, ¿no? Y que eso igual hace 20 años, 25, pues no lo entendía todo el mundo como una primera necesidad y ahora sí que veo que hay muchos ciudadanos y muchos alcaldes que están muy preocupados y muy interesados en que cuanto antes se mejore o se construya la depuración de aguas en sus municipios. ahí estamos, y al final, si es que al final es para el bien de todos, o sea, unos ríos limpios es lo que traen pues de todo, ¿no? Digamos, más higiene, traen más turismo, o sea que es bueno para todos. Continuando un poco con el tema de los planes y todo eso, después de la construcción, que es un drama, porque hay problemas, hay que solucionarlos, hay expropiaciones, etcétera, todo lo que hemos comentado, viene la explotación, que suele ser el, no sé si diría otro punto crítico o el punto crítico, porque digamos que es lo que es que el todo funcione durante todo el tiempo, ¿no? No es hacerlo, sino mantenerlo. ¿Qué enfoque defiendes para asegurar que una depuradora, especialmente en estos pequeños municipios, sea operable y mantenible a largo plazo? Tenemos la experiencia, a ver, curadoras se construyeron bastantes en los años 70, 60 y realmente han tenido, salvo honrosas excepciones, han tenido pues una vida útil escasa, ¿no? Por así decirlo, porque realmente la prioridad número uno de los escasos recursos humanos y económicos de los municipios no era o no ha sido el asegurar un correcto funcionamiento de unas estaciones de depuración, pues que eran muy básicas, muy primarias, pero bueno, que tenían su funcionalidad, pero que si previamente se hubieran retirado los lodos y se hubiera hecho un mantenimiento mínimo, pues podrían haber tenido una vida útil y podrían haber sido pues más eficaces, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que ser consciente de esa realidad. Y yo con la mano en el corazón y como alcalde que he tenido pues esa responsabilidad, si tengo que escoger entre que mejorar el abastecimiento o el saneamiento, bueno, pues mi primera opción es el abastecimiento y luego tengo otras Claro. opciones que el asegurarme que el vertido llega a las mejores condiciones al punto de vertido, ¿no? A la masa de agua que acoge ese vertido. Y bueno, pues entonces yo creo que el trabajo que hace el Instituto Nacional del Agua de supervisión, de mantenimiento, de crear esa economía de escala que permite que desde una instalación mediana o grande haya unas instalaciones satélites que comparten medios humanos y medios técnicos,
como laboratorios, como centrífugas que se desplazan, bombas centrífugas se desplazan por el territorio para gestionar los lodos. Bueno, pues ese tipo de ejemplos hacen que sea más eficaz ese modelo de gestión, pues como digo, con una economía de escala, con unas unidades de gestión razonables, ¿no? Si no, pues prácticamente es imposible que un pequeño municipio con un trabajador o dos trabajadores que pueda tener en su brigada municipal o 10, pueda, si no tiene mucha voluntad y muchos recursos, gestionar adecuadamente una instalación. Lamentablemente es así, no hay otra, o sea, que pero esto pasa en todos sitios, o sea, quiero decir que han venido por aquí gente de La Rioja y de otras comunidades diciendo es que había una depuradora que se había construido, el ayuntamiento la tenía y lo primero que había hecho era cortar la luz porque consumía mucho la depuradora. Entonces, bueno, pues es así y tiene que haber alguien que sepa hacerlo y que digamos que se encargue y ya está. Y es que yo creo que es la solución. Entonces el Instituto Aragón del Agua, pues eso, está haciendo ese trabajo. Y además, un poco continuando, ¿no? El Instituto Aragonés del Agua está impulsando líneas de eficiencia y digitalización del ciclo urbano. Un poco cuéntanos qué resultados prácticos se buscan en esas actuaciones y qué es lo que se quiere conseguir, ¿no? Menos pérdidas, mejor control, mejor servicio al usuario, poco todo. Claro, efectivamente, esa oportunidad de trabajar en este eje, ¿no? De mejorar, sobre todo pues el conocimiento, ¿no? De lo que es la gestión del agua para ver si determinar las pérdidas en las redes y saber cuál es la eficiencia y cuáles son las prioridades a la hora de invertir. Ha sido pues de las manos, por supuesto, de esos fondos de Next Generation, del plan de los fondos, el mecanismo de recuperación y resiliencia, ¿no? De la Unión Europea, que nos ha permitido pues hacer esas convocatorias de ayudas, bien los ministerios, bien el Gobierno de Aragón, a través de las conferencias sectoriales hemos conseguido obtener esos fondos para poder hacer esas convocatorias y bueno, las que ha habido pues unas demandas del territorio, un aluvión de proyectos, con lo cual a pesar de que no se ha podido atender todas, yo creo que también ha servido, todas las demandas ha servido también para ordenar y para que se preparen proyectos que pueden en un futuro desarrollarse en otros marcos financieros, de planes provinciales de obras o de otras posibilidades que puedan existir. Y por lo tanto yo creo que se ha hecho un ejercicio muy interesante, ¿no? Nosotros aparte de, por supuesto, hacer esa convocatoria de mejora de la eficiencia, de la digitalización, de implantación de contadores, sí que hemos desarrollado nuestro propio programa, llamamos el PECUA, el Plan de Eficiencia del Agua de Consumo Humano en Aragón, y que nos permitirá conocer mejor, monitorizar mejor, pues una parte del ciclo del agua que no controlábamos. Nosotros controlábamos cuando el agua entraba en nuestra depuradora, ¿no? Pero, bueno, la depuradora que gestionamos. Pero no controlábamos el agua que llegaba al depósito, no controlábamos las redes, y por tanto ahora sí que podremos tener esa información, compartirla. No es una información que vamos a tener el instituto, la va a tener las entidades suministradoras también de agua para poder tener esa radiografía de la red y ver qué prioridades hay que hacer para mejorar ese índice de pérdidas que tenemos, que es elevado, y por supuesto pues tener redes más eficientes. Y desde el punto de vista nosotros, pues en la medida en que también participamos en el diseño y en la creación de algunas mancomunidades de abastecimiento, bueno, pues eso nos permite tener esa visión un poco más elevada del mundo local a la hora de poder establecer o articular soluciones de abastecimiento globales para todo el territorio. Qué bueno. Y de cara a temas, bueno, digamos que un poco por continuar con esa situación de lo que pasará en el futuro y prepararnos a partir de todo esto, en el instituto se están planteando temas como eso, la potabilización, no, la reutilización potable indirecta y estas cosas. Como mínimo se está pensando. Sí, por supuesto que sí, es una exigencia que todos tenemos encima de la mesa. La verdad es que no es la prioridad número uno ahora mismo de nuestro caso, porque realmente nuestros vertidos, ese agua que vertemos en la depuración, en nuestra cuenca se reaprovecha
voy a decir metros o kilómetros más abajo, ¿no? Y también tiene una funcionalidad, efectivamente, de alimentar unos cauces con unos caudales que tienen su función ecológica y su función medioambiental absolutamente imprescindible, ¿no? Por tanto, sí que hay casos concretos donde tenemos reutilizaciones de agua mm, con una eficiencia, o sea, con un alcance muy limitado, ¿no? Por ejemplo, pues el otro día tuve oportunidad en las jornadas que hicimos en La Franca con motivo del Día Mundial del Agua de hablar con el alcalde de Alzamén y me explicaba la experiencia que habían tenido ellos y que, bueno, pues que era la comunidad de regantes la que estaba haciendo esa gestión del aprovechamiento del caudal que vertía la depuradora, pero que realmente pues los costes y la viabilidad económica estaba un poco en entredicho, se estaban replanteando pues continuar con esa experiencia, ¿no? Aquí en Aragón tenemos pues dos depuradoras que tienen reutilización, que son la de Plaza, que se utiliza Plaza. para el riego de la zona verde del Parque de Plaza, y también el vertido de Tarazona, o de Borja, perdón, de Borja, que también, bueno, pues con el punto de vertido es un cauce, no es un cauce, sino es una acequia, pues nos vemos obligados a hacer ese tratamiento terciario para poder utilizar ese agua. Está claro, no, no, sí, sí, caro supongo que será, pero bueno, ha pasado por aquí algún invitado que decía que el agua más cara es la que no se tiene. Entonces, en cuanto haga falta, pero bueno, sí, como mínimo tenerlo en el radar, No, que no, es una tenemos algún cosa que ayuntamiento bueno, que tiene capacidades económicas ahora pues un poco más renovadas con el tema de la implantación de energías renovables, de parques eólicos o de energía fotovoltaica en su territorio y está están dispuesto a planteando. asumir esas inversiones, ¿no? Porque al final, a mí me parece, yo los animo porque me parece que es tener una visión de futuro Claro, efectivamente clave, ¿no? Si no tienes disponibilidad de agua, pues tu crecimiento se va a ver muy mermado, tus posibilidades se van a ver muy mermadas y el precio, bueno, pues hay mejoras tecnológicas. Ahora estamos viendo una revolución en cuanto al mundo de la energía, ¿no? Y vemos que lo que antes era inviable en cuanto a elevaciones de agua, en cuanto a bombeos, pues ahora pues es más plausible gracias a esa energía renovable y a esos precios competitivos que puede tener la energía. está claro, está claro. Si miramos la calidad del agua y la salud ambiental, Aragón arrastra problemas complejos, poco desde contaminación difusa a cuestiones históricas en algunos puntos. ¿Cómo entiende el Instituto Aragonés del Agua y cómo entiendes el papel del propio instituto para proteger el abastecimiento y reforzar la confianza del ciudadano cuando hay estos episodios? Bueno, nosotros lo vemos con optimismo porque ya ese problema lo hemos intentado abordar con inversiones importantes desde hace muchos años, ¿no? Y ha citado antes al consejero Bonet y efectivamente él impulsó la creación de 4 plantas de tratamiento de purines, 2 en Huesca y 2 en Teruel, en Capella, en Zaidín, en Valderrobles y en Peñarroya de Tastavins, que pretendían eso, eliminar ese inconveniente, ¿no? Ese efecto secundario no deseado de la actividad ganadera o de la actividad agrícola, que son esas contaminaciones difusas de las deyecciones animales o de los fertilizantes, Se los e purines. intentar paliarlo con esas plantas de tratamiento de purines que permitía, y otros residuos orgánicos animales o vegetales, que nos permitiría pues efectivamente evitar ese problema y generar pues otra actividad económica, ¿no? Esas plantas están empezando a funcionar con dificultades, pues porque es complejo Muy en complejo. cuanto a la actividad, en cuanto a la tramitación de la exportación de la energía eléctrica que se produce en esas plantas a la red y la propia legislación que va cambiando en cuanto a la caracterización de los vertidos, en cuanto a las exigencias de qué hacer con las materias que se producen en esa digestión anaeróbicas y digistatos no efluyentes. Bueno, pues todo eso hace que no sea fácil ponerlas en marcha, pero bueno, la verdad es que las empresas gestoras están haciendo un esfuerzo muy importante y se está empezando ya a trabajar con cantidades ya importantes en Zaidín, en Valderrobles, la experiencia es muy buena y además con ese giro ahora de las plantas de biogás
bueno, pues que encaja perfectamente con esa filosofía, Claro. pues tenemos ahí una clave para la solución. Tenemos 75 proyectos en todo Aragón de plantas de biogás que efectivamente, pues bueno, va a ser muy complejo que te vas a llegar a buen puerto porque incluso comparten localizaciones y yo creo que la clave del éxito de estos proyectos es que tengan un radio de abastecimiento y de actuación corto, ¿no? Para que el transporte de esas materias primas que se van a tratar y que se van Purín, sí. a valorizar, pues no sea muy costoso, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que ahí tenemos un elemento de esperanza, ¿no? Y yo creo que además se está trabajando con las comunidades regantes en el tema de los retornos de regadío, en torno a la contaminación difusa, de los fertilizantes. Los Interesante. propios agricultores están haciendo y lo hacen pues, efectivamente por su interés personal y muy loable de economizar, economizar en abono y en manejo de la tierra y en consumo de gasoil y pues están aplicando esa digitalización, esas tecnologías que nos permiten pues aplicar la dosis precisa en el momento adecuado y ahorrar muchos kilos de fertilizantes, muchos kilos de nitrógeno, de fósforo y por tanto evitar que ese nitrógeno, ese fósforo acabe en los cauces, acabe en los embalses y nos genere problemas en el ciclo del agua. Interesante, interesante y además que es un poco eso, el futuro que se está acercando. Yo, hablando de futuro, ¿no? Si miras al Instituto Aragones del Agua a medio plazo, ¿qué te gustaría que hubiera evolucionado de forma clara dentro, digamos, cuál sería la dirección que ves para el Instituto Aragones del Agua dentro de unos años? Bueno, yo veo primero y prioridad absoluta, número uno y vocación casi del instituto, el terminar hasta un nivel razonable de depuración, pues todo el mapa aragonés de depuración. ¿Cuál es el umbral razonable? Pues hombre, yo creo que ahora nos hemos marcado ese objetivo de 400, tenemos que descender hasta 200, 100 habitantes equivalentes y con eso pues tendríamos ya, nos quedaría por hacer muchos núcleos, muchos pequeños emplazamientos, pero ya sería una buena planta, unas buenas infraestructuras, una buena tarjeta de presentación en cuanto a la depuración, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál es la asignatura pendiente? Bueno, pues el equivalente a ese plan, a un saneamiento de depuración, un plan aragonés de abastecimientos que permita que todas las localidades, todo el territorio aragonés cuente con una disponibilidad de agua en cantidad y calidad adecuada para sus necesidades presentes y futuras, ¿no? Y por lo tanto, eso sería para mí el reto, ¿no? Ese documento que está todavía por hacerse, por nacer y que yo confío que, bueno, pues que se pueda abordar cuanto antes, porque además es un mandato que la propia directiva europea nos obliga a las comunidades autónomas, bueno, el desarrollo, esa transposición a los reales decretos del Gobierno de España, pues también nos obliga a tener esa previsión, esa visión, y igual que hemos hecho en la depuración un modelo solidario en el que se recauda en todo el Correcto. territorio y bueno, pues se reinvierte y se consigue porque al final los cauces los compartimos todos y no puede ser una solución individual de un pueblo que es rico con un pueblo que es pobre y no puede depurar. Bueno, tenemos que buscar ese reequilibrio territorial para abordar un recurso que compartimos todos y en materia de abastecimiento, pues yo creo que tenemos que ir a soluciones similares, ¿no? Y tenemos un ejemplo, pues es el abastecimiento de agua de Zaragoza, que no solo de Zaragoza, sino de 50 núcleos más y cada día pues hay más pueblos que se quieren sumar a esa red que garantiza pues un agua de calidad desde Yesa y que bueno pues tampoco estará inconcluso hasta que no terminemos ese recrecimiento de Yesa. Y para mí eh, aunque no sea la competencia directa nuestra, el terminar determinadas obras de regulación, de grandes obras de infraestructura hidráulica, me parece también una asignatura pendiente que, como digo, no es que el Instituto de Agua se tenga que poner a hacerlas porque escapa de sus competencias y de sus posibilidades económicas, pero tenemos que ser eh, una conciencia crítica, un Pepito Grillo que inste al Gobierno de España
a terminar esas obras, grandes obras de regulación que son competencia suya y que tiene que ser la clave para el desarrollo de todo nuestro territorio. Eh, Impecable, nada que comentar, simplemente apuntar que ese agua de Yesa que está llegando a Zaragoza y a todos esos municipios, pues ya puede hablar de tú a tú con el agua de Madrid que tan famosa es, pues también aquí, yo lo he comentado alguna vez, yo digo que la de Madrid es buena, pero que estamos ya empezando a estar en la misma liga, ¿verdad? No, que el equipo de fútbol quizás no, pero el agua sí. Venga, pues oye, muy bien, ya está. Me ha quedado muy claro digamos, todo lo que nos ha comentado. Además, lo has explicado impecablemente. Lo que sí que te quería preguntar antes de pasar al último tramo de preguntas es si crees que ha quedado alguna cosa pendiente por comentar, si hay algún detalle que te gustaría matizar. El micrófono es tuyo. Adelante, Luis. No, yo creo que en esta conversación, esta charla, quizá a veces un poco desordenada, pero bueno, yo creo que también tiene que ser un poco espontánea, ¿no? Hemos tenido una visión un poco bastante integral, ¿no? De ese ciclo del agua y de esas obras hidráulicas y de esa cultura del agua que existe en Aragón, ¿no? Y que tiene su origen en esa agricultura, en esos desiertos que tenemos en el Valle del Ebro, en Teruel, en Huesca. Bueno, pues yo creo que la transformación del territorio que ha tenido los grandes sistemas de riego en Aragón, no, y quizá no tenemos la perspectiva para valorarla, ¿no? Porque, bueno, aunque son proyectos que son del siglo pasado, que van a cumplir ya 100 años. Hace poco celebraba Almudévar la llegada de la primera comunidad de riegos que se implantó, ¿no? Con el sistema, la ley de riegos del Alto Aragón. Pero yo creo que la sociedad aragonesa eh, ha interiorizado mucho esas obras, esa epopeya de alguna manera de tener de tener el sistema de riegos más grande de Europa, riegos del Alto Aragón. Y muchas veces no lo sabemos. Y, joder, ¿de qué somos líderes en Europa? Bueno, pues mira, tenemos el sistema de riego más grande de Europa. Bueno, Hola. eso hay que explicarlo bien. Y uno de los regadíos más eficaces, más tecnificados, tenemos que ser capaces de sentirnos orgullosos de ese sistema, de esas transformaciones que hemos hecho del territorio y que es la base no solo de una economía primaria, agricultura, ganadería, no, es que luego hay empresas que vienen a instalarse aquí en Aragón porque tienen esos grandes sistemas de riego, esas piezas de regulación, esos canales de transporte que te permiten disponer de agua en muchos rincones de Aragón. Y la implantación de los centros de datos, pues no sería posible sin esa infraestructura un poco a veces criticada y diciendo que eso ya es una cosa pasada, que ya no necesitamos el agua para comer porque tenemos otras posibilidades técnicas. No, hija. El agua es la base de toda actividad humana y se está demostrando, pues como digo, con esa cierta revolución que tenemos ahora mismo en Aragón, con la implantación de los centros de datos, que va a ser una inversión pues que va a aumentar mucho nuestro Producto Interior Bruto, nuestra actividad económica y que nos va a situar en un mapa de futuro y que además, pues con esa vinculación desde la agricultura de forrajes y de cereales, que puede parecer muy primaria, hasta esa convivencia con los centros de datos y todo en un espacio y compartiendo infraestructuras. Un poco por centrar a nuestros oyentes, lo que estás hablando, Luis, es unos centros de datos, una especie como digamos, de superordenadores, de empresas con superordenadores. Una de las primeras o una de las promotoras de todo esto ha sido Amazon, que ya tiene varios centros aquí y que son instalaciones, bueno, lo que se hace es tema de cálculos, tema de datos, movimiento de datos, y todo eso requiere mucha energía y mucha agua, o al menos es Mucha lo que agua, requiere agua. disponibilidad de agua, ¿no? Porque Exactamente. el agua se utiliza para la refrigeración de los La equipos. refrigeración. Hay tecnologías que no utilizan agua, que utilizan aire, también tiene más consumo energético, pero bueno, yo creo que el uso del agua que hacen estos centros de datos es moderada, pero como toda actividad, que si te quieres implantar cualquier tipo de actividad industrial, siempre va a tener que tener una necesidad de agua, más o menos, pero siempre va a tener un consumo de agua, ¿no? Y este caso no es ajeno a ese consumo de agua. Perfecto, perfecto.
Pues ya para finalizar este primer tramo de preguntas, ¿cuáles consideras, Luis, que son los principales retos que enfrenta el sector del agua en la actualidad y cómo podemos abordarlos de manera efectiva? Digamos, esto ya no es a nivel ni autonómico ni un poco, digamos, regional, sino ya tu visión del sector a nivel de todo, como experto a nivel de, digamos, casi mundial. Bueno, pues te agradezco esa, esa etiqueta, pero yo lo que veo es que tenemos un sistema muy complejo de regulación como debe ser, porque es una materia muy sensible, la seguridad alimentaria, la sanidad, el medio ambiente, y que cumplir con todos los requisitos, con todas las prescripciones, obligaciones que nos imponen las directivas europeas, los reglamentos ministeriales o las propias disposiciones de los gobiernos autonómicos, no me quiero excluir, al final recaen en unas entidades abastecedoras que muchas veces no son el Ayuntamiento de Zaragoza, son ayuntamientos muy pequeños con unas posibilidades muy limitadas, ¿no? Y por lo tanto hay un reto ahí de escala, ¿no? De escala, de tener una organización supramunicipal, que puede ser la comarca, que puede ser la provincia, que puede ser, bueno, lo que nos inventemos, pero que tiene que tener esa capacidad de cumplir esas exigencias, de hacer las inversiones necesarias, inversiones que muchas veces, aunque sean varias administraciones juntas las que unan sus esfuerzos, va a ser todavía insuficiente y vamos a tener que recurrir a la iniciativa privada. Y yo creo que ese es quizá el reto ahora mismo que tenemos de, ya que se ha demostrado empíricamente que somos pues incapaces muchas veces de repercutir el coste real del agua a los usuarios, bueno, pues vamos a tener que hacerlo con fórmulas imaginativas porque si no va a estar cada día más desligada la realidad física de lo que tenemos en el territorio con la realidad teórica de los reglamentos, de las directivas, de los planes y de las exigencias que muchas veces pues vamos a vernos a ser incapaces de cumplir. Perfecto. Ni una sola coma que poner a lo que has comentado. Si te parece, para finalizar ya este tramo, como decía, puedes compartir con nosotros alguna anécdota, aunque has sido bastante prolijo en anécdotas, pero bueno, alguna que se te ocurra que puede ser interesante o lección aprendida a lo largo de tu carrera y que te haya dejado una marca duradera, digamos, en el enfoque profesional y luego el hábito de oro, que se lo preguntamos a todos nuestros invitados, porque nos encanta saber cuál es ese hábito que considera el más importante para su éxito. Bueno, pues la verdad es que la anécdota que te he contado de esa experiencia empírica de por dónde ve que pasa la tubería, ¿no? De abastecimiento a Oliván, que al final pues Qué buena. demostró que el saber popular pues tiene su razón de ser y que efectivamente la decisión no era acertada por mucho que fuera avalada por un ingeniero de caminos y canales y puertos bueno, pues que el hombre hizo lo que pudo, pero realmente pues el lugareño tenía más idea de por dónde había que llevar la tubería. No, yo creo que el hábito, a ver, yo creo que hay que escuchar a todo el mundo, hay que tener una cierta humildad en cuanto a abordar retos complejos, ¿no? Y el tema del agua, pues nunca hay soluciones ni atajos sencillos, único que tiene un poco de perseverancia bueno, pues paciencia, ¿no? Paciencia, sobre todo, ya hablo desde el punto de vista del gestor público. Hay que tener paciencia y saber cuál es el objetivo y no reblar, que decimos en Aragón, ¿no? Mantener el pulso un poco para llegar a ese objetivo. Está claro, y además unidas las dos, ¿no? La anécdota y el hábito, me parece que no podía ser más ilustrativo. Muy bien, pues ya hemos terminado el cuestionario, ahora quedarían un par de cositas, pero antes de nada, y como buen oyente que eres de este podcast, sabes que no estoy yo solo, que no está este locutor, sino que además tenemos una copresentadora que además está todo el tiempo monitorizando las preguntas, las respuestas, que he dicho, que no has dicho, que ha quedado por decir y siempre tiene una apostilla a todo lo que hemos dicho. Entonces yo ahora le dejo el micrófono, le dejo el asiento y bueno, a ver qué pasa. Hola, señor Estaún. Soy Laura, la copresentadora de El Podcast del Agua.
Ha sido un verdadero placer escucharle durante esta entrevista. Me ha parecido especialmente interesante la forma en la que ha explicado la gestión del agua desde una visión de territorio, de servicio público y de coordinación entre realidades muy distintas dentro de Aragón. He seguido con mucha atención todas sus respuestas junto a Daniel, y me gustaría plantearle una cuestión adicional, algo que todavía no ha salido de forma directa en la conversación. Si le parece, aquí va mi pregunta. Don Luis, después de haber conocido Aragón desde la gestión local, autonómica y ahora desde la dirección del Instituto Aragonés del Agua, si tuviera que señalar una decisión aparentemente pequeña que, cuando se toma bien y a tiempo, evita después los problemas más grandes en la gestión del agua, ¿cuál sería y por qué cree usted que muchas veces no se le da la importancia que merece? Le agradezco mucho su respuesta. Ha sido un gusto escucharle. Hasta pronto. Bueno, pues yo creo que la decisión clave es una correcta planificación de las infraestructuras con una visión de futuro, ¿no? Y que tengamos esa idea clara y pues poner la tubería del diámetro adecuado para, para que no se quede pequeña. Esa es la lección número uno. Perfecto, pues claro, conciso, y además que nadie puede sacarle ni un pero. Yo me he quedado muy conforme, con lo cual nuestra copresentadora también se habrá quedado muy conforme. Y ya tomamos ya las dos últimas preguntas del cuestionario. Ya te dejo para que vayamos a comer los dos, que se nos ve cara de hambrientos ya. Y bueno, estas dos preguntas son generales, son comunes a todos los invitados. Y la primera es la que permite que esta máquina de churros no pare de funcionar. Entonces, si te parece, te pregunto, ¿a quién crees que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es un gran referente? ¿A quién nos recomiendas, Luis? Bueno, yo voy a lanzar un nombre porque es que ahora me siento en el despacho que ocupaba anteriormente en su día Roque Gistau, desde la Sociedad Zara Expo 2008, donde se planificó toda la Exposición Universal de Zaragoza que giró en torno al mundo del agua, ¿no? Con lo cual, pues, de alguna manera todos le debemos mucho en Aragón y en España a este magnífico ingeniero que seguro que lo has entrevistado ya y ha pasado por tu podcast y si no, pues debería pasar. Buscando una referencia más cercana. Hombre, pues yo creo que tienes una persona muy interesante desde el punto de vista técnico, pero que además, bueno, pues tiene opiniones personales muy interesantes, que es el responsable de explotación de las depuradoras del Instituto Aragón del Agua, Fernando López Ribot, con una larguísima trayectoria en la empresa privada, pero también en la gestión pública y que tendría seguramente muchas cosas que contarte en torno a anécdotas y a experiencias y a realidades de su experiencia profesional. Pues sí que es cierto, don Roque Gistau salió por aquí, ya estuvo ahora en torno a 25 episodios, lo pondré en las notas, y fue una entrevista encantadora, y me encantó y además estuvo muy bien porque además estuvimos en el acuario, fue muy interesante, muy recomendable. Y Fernando López, tomo nota, el otro día además lo vi comprando por Zaragoza, así que de haberlo tenido antes, lo hubiera preguntado hoy en directo. Venga, perfecto. Pues Fernando López, si gusta, pasará por aquí y lo mismo que te está escuchando él ahora mismo, lo podrás escuchar en un poquito de tiempo. Y ya por último, Luis, ¿qué consejo le puedes dar a los jóvenes que están entrando en el sector? ¿Qué les dirías? Es un sector, el agua, que es un gran desconocido y que tiene unas posibilidades espectaculares ahora mismo porque la digitalización, la tecnología está entrando de lleno, ¿no? En el mundo, ha entrado y es una realidad. Y bueno, yo creo que es un servicio básico que a pesar de que esté muy digitalizado, muy tecnificado, pero al final siempre va a hacer falta muchos profesionales que estén sobre el terreno, que estén trabajando físicamente y que queda mucho por hacer todavía en el mundo del agua y que bueno, pues el recorrido profesional y personal es espectacular. Nada que aportar y además es un deseo que yo también comparto y que creo que es importante y que se tiene que tener en cuenta, hombre. Así que perfecto, muchísimas gracias. Ya solamente queda
Decirte, Luis, que ha sido un verdadero placer tenerte en el podcast del agua. Muchas gracias por acompañarnos y por esta conversación que nos has dado tan cercana, tan divulgativa, tan clara. Te deseamos lo mejor en los próximos proyectos y esperamos volver a coincidir muy pronto, porque has dejado una serie de melones abiertos que hay que cerrar. Y que sepas que el podcast del agua será siempre, siempre tu casa. Muchas gracias, Daniel. Ha sido muy agradable compartir contigo estos momentos, estas reflexiones y bueno, pues espero haber podido aportar alguna pequeña gota de agua a ese inmenso depósito que supone este podcast de experiencia y sabiduría. Muchas gracias. Gracias. Y a todos vosotros, queridos oyentes y amigos, gracias por acompañarnos un episodio más en el Podcast del Agua. Ha sido un placer tenerte al otro lado. La próxima semana volveremos con otro invitado extraordinario y una conversación que seguro te va a gustar y te va a aportar tanto como la que hemos tenido hoy con don Luis Estaún. Si este episodio te ha resultado útil o interesante, te invito a compartirlo, suscribirte y dejarnos tu valoración. Es importante y además es gratuito y nos ayuda muchísimo a seguir haciendo que estas voces lleguen cada vez más lejos. Ha sido un honor estar contigo. Hasta el próximo episodio y namaste.